Muy bien, sabemos que está la situación complicada económicamente, pero ¿qué va a pasar con el trabajo? O en todo caso, ¿qué está pasando? Vamos a hablar al respecto con Daniel Galdós, él es gerente comercial de Manpower, como les explicaba, y está con nosotros. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí en Diálogo Abierto. Y coméntanos, ¿va a ser positivo o negativo lo que nos vas a dar como noticia? Ante todo, agradecer el espacio que nos brindas, Maite y TV Perú, para compartir esta información que tiene tan alto valor estratégico, porque permite entender cómo reaccionan los empleadores en base a lo que ocurre en el contexto a nivel local y evidentemente global. Ante todo, la información que vamos a revisar el día de hoy y mucha otra más la van a poder ubicar en la web de Manpower Group, que es manpowergroup.pe, en la sala de investigaciones y estudios, y van a poder encontrar información sobre la encuesta expectativa y otra información de valor. Y bueno, para entrar de lleno en la pregunta, la expectativa es positiva. En estos momentos el indicador que tenemos para el tercer trimestre es de más 38%. Este indicador sale como un resultado de una encuesta que aplicamos a los tomadores de decisión. En el caso de Perú son 510 empresas de diferentes tamaños, rubros y también regiones, quienes de alguna u otra manera han evolucionado en el positivismo versus el trimestre anterior, donde veníamos de un más 28%, perdón, más 23%, hemos crecido 15 puntos y estamos en un terreno positivo, pero sobre todo si comparamos un poco la situación del primer trimestre o el mismo trimestre del año anterior, hemos crecido considerablemente. Entonces la expectativa es positiva, pero desde luego hay que ver un poco más cómo se viene desarrollando de otra manera la situación del tercer trimestre para ver que ésta se materialice. Claro, y tú estás hablando de expectativa. En este momento todos estamos optimistas, el Ministerio de Economía ha lanzado un número de crecimiento, no es el que quisiéramos, pero estamos creciendo. Esa expectativa va a bajar según entonces la coyuntura, pero digamos que hay interés de contratar. Sí, realmente hay mucho optimismo, ¿no? Hay oportunidades a nivel, digamos, mercado local e internacional, como por ejemplo en el tema del agro, en el tema de la minería, que genera cierta expectativa, cierto ánimo de poder crecer en las contrataciones. Desde luego, esta expectativa luego se va a enfrentar en escenarios, sobre todo en el tema social, que desde luego esperamos que la situación continúe siendo controlada. Desde luego también evidentemente la situación a nivel internacional con la guerra, ¿no? Que probablemente tenemos la expectativa de que llegue a una conclusión bastante próxima, y un elemento que probablemente condiciona aún más, que es la escasez del talento, ¿no? Porque yo puedo tener toda la expectativa de contratar personal, pero cuando no encuentro las habilidades, cuando no encuentro probablemente los valores o los conocimientos que requiero, esa expectativa se frena, ¿no? Y muchas veces las decisiones de negocio no se están de otra manera realizando justamente por esa falta de talento. Claro, y aquí hay que anotar que a veces no hay el tipo de empleo para las personas que están en el mercado, ¿no? Y hablábamos antes que seguramente pensamos que van a haber empleo para mucho universitario, pero también hay una serie de empleos que están vinculados con personas que tienen carreras técnicas. ¿Esa situación cómo la analizan ustedes? ¿Dónde hay más oportunidades o es equivalente? Yo pienso que hay oportunidades para todos, en todos los rubros. Obviamente va a depender mucho de la situación particular del rubro en el momento, pero particularmente digamos, el perfil técnico es muy atractivo para actividades, por ejemplo, dentro del sector logístico, transporte, construcción y sobre todo minería. El tema es que ya la competencia por ese talento técnico ya no solo es a nivel local, sino es a nivel global. Antes probablemente miramos a nuestros competidores para cuidar el talento. Hoy en día ya no sabes con quién estás compitiendo. Probablemente viene una empresa de Holanda, de España, de México, y se lleva un talento que tú de alguna otra manera te cuesta mucho retener y atraer. Entonces sí es un reto importante que tienen los empleadores a nivel global y es un elemento que antes no considerábamos, ¿no? Y obviamente también la evolución que ha tenido las generaciones que hoy en día de otra manera han ingresado al mundo laboral, que son los centennials, que ya ocupan más o menos el 25% de la fuerza laboral. ¿De qué edades estamos hablando? Los centennials son esa porción de la población que estriba entre qué edades y qué edades. Es bastante relativo al país, pero más o menos se estima que nacieron a finales de los años 90, inicios del año 2000, y probablemente ya son nativos digitales, ¿no? Ellos crecieron con la tecnología, para ellos el Internet es como para nosotros la luz eléctrica, y probablemente tienen otra manera de pensar. Y quizás cuestionan de otra forma las decisiones al momento de digamos, entrar a un trabajo. Hace algunos años probablemente nadie cuestionaba la política de responsabilidad social y de medio ambiente. Hoy en día es una de las cosas que más cuestionan justamente ese talento joven. Y obviamente tenemos que adaptar esa propuesta, digamos, de empleo hacia esta nueva generación. Los números que nos has planteado son a nivel nacional, o sea, esto se espera en todo el Perú. También es igual para el caso del sector público. Acabamos de dar hoy día, al comenzar el programa, la buena noticia que, por ejemplo, se va a convocar ya empresas internacionales para que empiecen a hacer sus ofertas para Chavimochic 3, que va a ser un proyecto de irrigación enorme. Ahí, por ejemplo, se van a necesitar ingenieros, técnicos.
En ese tipo de situaciones, ¿cómo está la empleabilidad en el sector público? Sí, justamente el sector público en la encuesta anterior era probablemente el último lugar en expectativa, está en un indicador de más 10%, ha subido a más del 30%, lo cual refleja un mayor optimismo. Y lo interesante de este tipo de proyectos de gran infraestructura es que amarra, digamos, demanda de puestos en otras actividades, porque evidentemente el implementar una obra de tal magnitud conlleva no solo, evidentemente, el tema de la construcción misma, sino la alimentación, la fabricación de todos los elementos de seguridad, uniformes, transporte, dinamiza mucho la economía en general, ¿no? La gran infraestructura y la minería en sí tiene un efecto multiplicador. Cada puesto en estos rubros significa 9 puestos en otro tipo de sectores. Entonces es muy interesante lo que generan este tipo de noticias. Claro, y obviamente estamos hablando todavía, lamentablemente, de los sectores formales. ¿Analizan ustedes también los sectores que no están dentro de la formalidad y que sí más bien son el autoempleo, por ejemplo? Las empresas pequeñas, las grandes, las micro y las pequeñas empresas también contratan. Ahí también hay un motor que ustedes están evaluando. Dentro de esta encuesta no lo estamos haciendo porque justamente hemos cuidado mucho la metodología para poder tener una medición constante a lo largo de los años. Esta encuesta se viene aplicando hace más de 20 años en el Perú y 60 años a nivel global, y justamente el valor que tiene la misma es mantener justamente esa misma pregunta, que es sencilla, ¿no? Si los empleadores piensan incrementar, decrecer o mantener su planilla. Entonces no entramos tanto al terreno justamente del autoempleo en esta encuesta, pero sí lo analizamos en otros ámbitos y probablemente en nuestra participación que tenemos dentro de evidentemente los procesos de selección a nivel local, conocemos un poco más las opciones a las cuales pueden acceder los candidatos. Hoy en día el candidato se postula en una posición, también está evaluando, por ejemplo, qué opciones de autoempleo tiene. Si me conviene entrar, por ejemplo, como un, digamos, conductor a una empresa X, Y, Z, o yo mismo puedo generarme mi empleo de repente adquiriendo o alquilando un vehículo y en estas empresas de, evidentemente, taxis con aplicativo, que de alguna otra manera me dan cierta flexibilidad horaria, cierta independencia. Aún cuando también me dejan un poco al aire, ¿no? Porque justamente viene todo este debate acerca de si son o no son trabajadores o son colaboradores, lo que sea. Ahora, ¿qué sectores son los que van a crecer más de acuerdo a esas expectativas? ¿Y de qué tamaño de empresa estamos hablando? ¿Grandes, medianas o pequeñas? Los sectores que han repuntado en este trimestre o de cara al siguiente trimestre es el sector transporte, seguido muy de cerca por el sector comunicaciones y muy de cerca por el sector industrial, que en el caso de la encuesta incluye al sector minería. Antes eran 3 sectores que en el trimestre anterior estaban prácticamente digamos, de la mitad hacia atrás y han repuntado mucho, han crecido más de 15 puntos estos 3. Entonces, y en el caso de las regiones, lo que nos ha asombrado de gran manera es que la región Cusco tenía una expectativa neta de menos 14% en el trimestre anterior y en este momento tiene la mayor expectativa a nivel país de más 61%. No te puedo creer. Exacto, lo cual ya te permite entender realmente cuál es el ánimo del empleador en base a lo que sucede, ¿no? En la región, en el país. Entonces, por eso es que es un elemento estratégico importante para entender a nivel, digamos, de candidatos, de empresarios y de sociedad en sí, qué es lo que de alguna otra manera hay que hacer para que los empleadores comiencen a contratar un poco más. Y la escala de la empresa, te preguntaba, ¿serán empresas grandes, medianas o chiquitas? Hoy en día está muy concentrado en empresas pequeñas que tienen de 10 a 50 empleadores y empresa mediana que tiene de 50 a 250 empleadores. La gran empresa era una de las que normalmente tenía mayor optimismo en las encuestas, quizás lideraba y siempre estaba 10 puntos por encima de los otros tamaños de empresas. Hoy en día esa situación se ha invertido un poco, lo cual dentro, digamos, del resultado positivo no es tan positivo porque la gran empresa es la que tiene mayor capacidad de convocatoria y de contratación. Pero igual son buenas noticias, ¿no? Y hay que entender que en el mundo en general, digamos, cada vez hay más empresas pequeñas, ¿no? Que tienen de repente 3 trabajadores y que tienen un nivel de facturación y, digamos, tienen un modelo de negocio bastante atractivo, bastante rentable. Entonces, también por eso probablemente es que las empresas pequeñas, medianas, son las que quizás tienen mayor optimismo y mayor flexibilidad para poder cambiar de decisión en un entorno bastante, digamos, lleno de incertidumbre, ¿no? Perfecto. Además, las empresas grandes, digamos que eventualmente tienen más estabilidad, pero las chiquitas y medianas se mueven más rápido, ¿no? Se adaptan más flexiblemente a los cambios. Probablemente las decisiones que toman las grandes empresas son un poco más a largo plazo, un poco más analizadas, un poco más consensuadas, un poco más escaladas. Entonces, eso hace que probablemente los saltos entre trimestres no sean tan, digamos, considerables como lo tenemos en otro tamaño de empresa. Manpower es una empresa global. También seguramente están buscando nuevas, digamos, tendencias. ¿Qué está pasando con el empleo a nivel de las mujeres? ¿Se contrata más a mujeres?
menos? ¿Cómo es esa situación? ¿Llegan a ese nivel de información? Nosotros como Manpower Group tenemos varias marcas especializadas, una es Manpower, otra es Experis y Talent Solutions, y en las tres verticales desarrollamos servicios de selección de personal. Esto ha cambiado mucho en los últimos años, afortunadamente, salvo excepciones que evidentemente siempre van a existir. Encontramos que los empresarios son mucho más, de alguna u otra manera, abiertos a escuchar, evidentemente, propuestas sobre, digamos, candidatas femeninas y lo que pueden aportar como valor a la empresa, ¿no? A nivel de compromiso, a nivel de valores, y esto se está ampliando evidentemente a otros segmentos de la población, sobre todo el sector LGTBQ+, donde probablemente cada vez se abren más espacios, porque realmente el tener un talento diverso genera mayor innovación, y esto ya está estudiado, está analizado, que las empresas que tienen talento más diverso son más rentables y atraen mejor talento, entonces genera un círculo virtuoso en el cual todos los empleadores definitivamente quieren estar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay más opciones para el trabajo de mujeres, pero también de otras poblaciones, como las que comentas. Por supuesto. El sector minería probablemente era un sector que era predominantemente masculino hace 15 años. Hoy en día he tenido, digamos, la grata sorpresa que he ido a operaciones mineras y me encuentro con mucho personal femenino. Claro. Y que es muy valorado, que tiene habilidades que realmente son, digamos, bastante valiosas para ciertos contextos, sobre todo en tema de seguridad, para evidentemente la aversión al riesgo que tiene, y eso genera evidentemente mucho atractivo a seguir difundiendo, y muchas empresas están incluso capacitando desde cero al talento femenino en actividades donde antes probablemente no las veías. Entonces sí, ya estamos avanzando mucho, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer. Daniel, ¿y hay algún tipo de dato que nos podrías dar acerca de los salarios? ¿Estos se están manteniendo, se han incrementado? Dicho sea de paso, la situación económica es complicada, pero allí llegan a ese nivel de desagregación como para poder también ponernos más optimistas. No tenemos una información precisa sobre la evolución de los salarios, pero sí vemos que hay sectores que probablemente, digamos, para batallar con la escasez de talento, una de las medidas que están tomando es mejorar su propuesta salarial. Pero la propuesta más está enfocada hoy en día en temas de flexibilidad horaria, de capacitación, de crecimiento, de poder quizás cruzar otras áreas, ¿no? De no quedarte estancado siempre en una misma especialidad. Entonces, la propuesta creo que está más enfocada en, digamos, tener otro tipo de beneficios, otro tipo de ganchos, más allá del tema salarial. Y eso se ve mucho probablemente en el sector transporte, el sector tecnología y el sector salud. ¿La gente valora también que los capaciten y no solamente el salario? ¿O eso es una situación muy teórica? No solo lo valoran, sino para las generaciones, digamos, más jóvenes, de millennials y centennials, ya es condicionante. Estamos hablando de gente de entre 20, 25 años. de los 20, finales de los 20. Probablemente sí, nuestra generación centennial es un poco más joven que en otras realidades, pero sí, más o menos 20 a 25 años puedes encontrar, y ellos no solo lo solicitan como un deseable, sino ya es condicionante, ¿no? Quizás es lo primero que te preguntan. Antes lo primero que te preguntaban era, ¿cuál es la línea de carrera? ¿Cuándo voy a poder ganar más? Y ese tipo de cosas. Hoy en día te preguntan por capacitación, por la política de responsabilidad social, por cuál es el impacto que tienen justamente en proyectos sociales. Ese tipo de cosas que antes no te preguntaba el candidato, hoy en día son estándar en cualquier proceso de selección donde tienes talento centennial o millennial. Estupendo. Muchísimas gracias, Daniel, por haber compartido con nosotros esta información que en efecto es muy positiva y nos llena de optimismo. Como tú dices, es una expectativa, vamos a ver qué pasa a lo largo del año, pero por ahora está bien saber que se está recuperando la economía, y lo del Cusco me parece muy valioso. Hace un trimestre atrás estaba mal, hoy día eso se ha elevado en expectativa, y eso es muy positivo también para todos los que nos ven en el Cusco.